Muy bien, ahora sí. Entonces, miren, los comparadores me van a determinar si dos datos son iguales, ¿ya? También me pueden determinar si uno es mayor que otro o si es menor que otro, ¿ok? Esa es la finalidad. La finalidad de comparar, primeramente, son si coinciden las claves, por ejemplo, en el ejemplo del cajero automático, si las claves coinciden, entonces recién dan pase, ¿no? También hay unos teclados en los sistemas de seguridad, es muy común, muy frecuente el uso de contraseñas, ¿verdad? Ustedes cuando van a ingresar a su misma máquina, ¿qué hacen? A veces le ponen, pues, por seguridad, le ponen su huella dactilar, ¿no? Por seguridad le ponen una contraseña. Eh, Cuando van al trabajo encuentran, por ejemplo, en el mismo instituto, ¿no? Cuando nosotros vamos al instituto a laborar, a trabajar, eh, lo primero que encontramos es el marcador digital, donde tenemos que acercar nuestros ojos, o sea, nos toma foto. Digo nuestros ojos porque tiene dos terminales, hay que donde uno, el sistema biométrico, ¿no? Donde uno mira y automáticamente nos toma foto, compara, y si somos nosotros, si nos reconoce, automáticamente nos marca la asistencia. Y si no nos reconoce, nos tiene ahí dando vuelta y vuelta hasta que nos reconozca, ¿no? También, miren, ¿no? En la huella dactilar igual, cada uno de nosotros tiene codificada su huella dactilar en un paquete inicial de 32 bits y de ahí se vuelve, todo eso se vuelve a guardar con una cantidad de bits de seguridad, de tal forma que toda esa huella dactilar está representada por un sistema, por un valor digital, ¿no? Eh, y así todo, cualquier sistema de seguridad que sea con contraseña también compara con de alguna otra forma que nosotros codifiquemos, compara, ¿no? Cualquier código, que no sé, yo he codificado exceso 3, yo he codificado el código murciélago, yo he codificado el código abecedario, entonces el decodificador tiene que comparar para ver si efectivamente, o perdón, el receptor hace la tarea de comparar para ver si efectivamente pues, los datos ingresados como acceso, ¿no? Son los correctos, ¿ya? Por eso que apenas nos equivocamos en un número de nuestra clave, auto que nos rechaza, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien está comparando. ¿Y qué se comparan? Como los sistemas digitales pues procesan ceros y unos, se comparan los bits, ¿no? Bit a bit son los que se comparan. ¿Ok? De esa manera, aparte de ello, de esa manera también me permite comparar, por ejemplo, cuando ocurre un error en una comunicación de datos. Les decía, por ejemplo, en la televisión. En la televisión es muy común ver que a veces se congela la imagen. Son problemas ya de conexión, de satelitales, fibra óptica, etcétera. Son problemas ya en el medio, ¿no? La forma como llega la señal a nuestro televisor. Pero resulta que como los sistemas digitales son autónomos, tienen el sistema, lo bueno, bueno, no problema, sino lo bueno que tienen la regeneración, entonces tienen un elemento de decisión los sistemas digitales. Comparan y si encuentran error, por ejemplo, ¿no? Comparan, viene un cero y debería venir un uno, por ejemplo, porque tienen ya sus propios algoritmos de comparación. Una vez que comparan y detectan el error, pueden llegar a determinar cuál es el bit que está llegando con error. Y como tiene un elemento de decisión, pues si viene un uno en lugar de cero, lo cambia a cero. O si viene un cero en lugar de uno, pues lo cambia a uno. ¿Por qué? Porque puede decidir. ¿Ya? A veces viene un big ambiguo, no saben, de repente de entre 0 y 5 voltios viene 1.8, 1.7, entonces dicen, no saben si decidir o es 0 o es uno. O de repente viene 0.3, 0.4 voltios de señal en lugar de venir 5 voltios. Entonces, como está por debajo, por decir, toma la decisión de que sea cero. Pero como ahí se detecta un error por el comparador, entonces no, acá no es cero, es uno, y lo rellena con uno.
Entonces eso hace que nuevamente la señal se regenere y todo vuelva a la normalidad. Me refiero a la televisión, donde no se requiere tanta seguridad, ¿no? En la música igual, en las noticias, en la información igual, ¿no? En los accesos a internet igual, pero donde se requiere información, seguridad de la información, ahí sí, caballero, ahí sí es más estricto todavía, porque hay que comparar que coincidan las claves, coincidan las contraseñas, puede haber una primera clave, puede haber una segunda clave, entonces es esto un poco de mayor seguridad. Pero aún con todo, miren, aún con todo existen los hackers o los piratas del cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé si han visto, están cobrando otras personas, dicen, bueno, en lugar de cobrar el usuario original, entonces se las ingenian para violentar la red, ¿no? Para violentar la información que circula a través de la red. ¿Ok? Pero eso es porque fallan mecanismos de seguridad. ¿Ya? Alguien se le da de vivo o alguien desconecta o alguien no le brinda seguridad a la información, entonces todo eso pasa. Entonces los comparadores juegan un papel importante, jóvenes, en esto de lo que es la seguridad, ¿no? De poder garantizar que la información viaje segura y que la información que sea más confiable, ¿no? Porque hace que la información sea confiable y se guarde, o sea, que exista la confiabilidad y la confidencialidad, ¿no? La integridad de los datos, también se encarga de la integridad de los datos, porque los comparadores van a establecer, bueno, que los datos que se envían, pues sean los correctos, ¿no? En caso no son los correctos, me lanzan un error. ¿Ok? Muy bien. Miren, acá se muestra una tablita donde me dice, pues, miren, un comparador simple de un bit. Y más o menos ustedes, esta tablita, miren, donde dice A es igual a B, va a coincidir con algo. ¿Ya? A ver, un segundito, yo voy a hacer la otra tablita para que se acuerden. Tiene relación con alguna puerta lógica esta tablita, ¿eh? Con puerta lógica. Un segundito para activar esto de acá. Creo que hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todo se entiende que Ah, hacen profe, comparado. Dime. es como un jueguito, ¿no? ¿En La qué? tabla. La tabla es como un jueguito, ¿no? Así. Ah, ya, la tabla, claro, la tabla es una lógica en realidad. Es una lógica, ¿no? La tabla es una lógica que en este caso, pues a mí me sirve para... Un segundito, ¿dónde estoy? El marcador. La tabla en realidad para nosotros es como un... ¿Dónde se me fueron los marcadores? Ah, acá está con el anotador, ¿verdad? ¿No? Con este marcador del anotador. Ok, listo muchachos, ahora sí. Entonces, miren, les decía, por ejemplo, yo tengo la siguiente tabla, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No me marcó nada. Ah, segundito que no lo había habilitado el lápiz borrador. Uy, no lo se habilitó, pero en otro lado, ya. Ya está, ok, ok. Ahora sí. Ya está. Miren, en mi tablita, por ejemplo, ustedes tienen esto, ¿no? 00,
0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿cierto? Existe existe una función lógica que se llama así. A ver quién se acuerda. ¿Qué función lógica es? SOR, profesor. El SOR, el SOR. ¿Ya? Ojo, se trata de la función lógica SOR, llamado también OR exclusivo. ¿Ya? Entonces yo digo 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. Se le llama la suma exclusiva. O, dicho de otra manera, si son iguales me da 0, si son diferentes me da 1. O dicho de otra manera, si es par es 0, miren acá hay dos unos, es 0, y si es impar le corresponde un 1. Ahí está. Miren cuánto de utilidad tiene la compuerta SOR en los sistemas de digitales de comparación y de comunicaciones, miren. Miren, a su tablita es, por ejemplo, como suma exclusiva, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 0. Para comparar, si son iguales, 0, si son diferentes, 1. Para verificar paridad, que también es una forma de detectar errores, paridad. Paridad par, aquí 0 unos, 0. 2 unos, 0. Un 1, 1. Un 1, 1. Tres aplicaciones me hay. Ahora, ¿qué relación guarda esto con mi tabla? Miren acá cuando son iguales, atención con esta. Profesor, eso sí es nuevo. No, no lo escuché ni lo leí. Uno es para para Correcto. hacer pares, para reconocer pares. Claro, a ver, mira, por ejemplo, uno de los parámetros que se configura en un módem es la paridad. Y la paridad existe paridad par y paridad impar. Paridad par significa número pares de unos, ¿ya? Y la paridad impar significa números impares de unos. Entonces, por ejemplo, yo lo codifico así, digo, en mi protocolo de comunicación, digo, selecciono paridad par. Si selecciono paridad par, lo que hace en el otro lado el receptor, verifica que el número de unos que llegan sea par. Y si yo digo paridad impar, verifica que el número de unos que llega sea impar. ¿Ya? Pero eso cómo le explico, cómo le indico yo. Entonces, dentro de la trama, o sea, dentro de la cantidad de bits que envío, cuando selecciono paridad y aparece un 0 en el casillero de paridad, aquí está, significa que va con paridad par. Y cuando aparece un 1 en lo que es paridad, significa que va con paridad impar. Ahora, por ejemplo, si yo tengo también existen los bits de relleno. Bueno, eso estamos hablando de comunicaciones, pero bueno, de todas maneras lo explico. Cuando en los bits de relleno que yo voy a colocar, si mi paridad es par, entonces le agrego ceros. Aquí está, ¿por qué? Porque si yo ya tengo paridad par, ¿para qué voy a agregarle unos, ¿no? En los rellenos? Simplemente le agrego puros ceros porque mi paridad está completa. Pero si yo tengo paridad impar y tengo 1, 3, 5 o cualquier número impar de unos, entonces si tengo impar, le agrego un 1, ¿no? Para que sepan que va con 1. Pero si va con el relleno, ojo, en el relleno, entonces yo tendría que agregarle, y va con paridad par, ¿qué hago? Ah, pues que en el relleno, como va con par y tengo un 1, le completo con unos, ¿ya? Para que tenga paridad par. Entonces, ¿eso quién se pone de acuerdo? Eso ya es el protocolo de comunicaciones, ¿no? En el modem que se configura, ¿no? Entonces, si eso lo ven ustedes cuando trabajan con terminales virtuales, por ejemplo, eh, hay un numerito que siempre ustedes van a ver que es 9600 baudios o 9600 bits por segundo. Y sobre eso agarran y también existe pues el parámetro paridad que hay que configurar ahí, si es par o si es impar, ¿ya?
La otra aplicación, les decía, era que se utiliza también para comparar, ¿no? Para comparar, ¿no? Iguales, 0. Diferentes, 1, ¿no? También, o sea, como comparador. Pero el comparador real está acá, ¿ve? Este es el comparador real. Si son iguales, ajá, 1. Ahí está, ¿ve? ¿Por qué? Porque estaría hablando con lógica inversa, ¿no? Si son iguales, 0, o sea, cumple con la igualdad, no puede ser 0, tiene que ser 1. Entonces, si cumple con esta igualdad, 0 es igual a 0, 1. 1 es igual a 1, 1. Entre 0 y 1, miren aquí, entre 0 y 1, ¿quién es mayor? Aquí entre 0 y 1, el mayor es B. Entonces, el mayor es B. Aquí está B. B es mayor que A. En esta otra comparación, A es 1 y B es 0. El mayor es A. Entonces aquí B. A es mayor que B. ¿Ya? Entonces, en mi tablita, y ahora sí aplicando ya la definición, en mi tablita entonces entra 1, 0, miren aquí, 1, 0, 0, 1. Si se dan cuenta es todo lo contrario, ¿eh? ¿Cierto? Si es 0, en la tabla sale 1, si es 1 sale 0, si es 1 sale 0 y si es 0 sale 1. Es todo lo contrario. Por eso que acá en su definición encontramos la suma exclusiva, pero negada. ¿Ya? Entonces en los autores dicen, ah, muy bien, sale todo lo contrario al OR exclusivo, al SOR. Muy bien. Entonces va a ser lo mismo, ¿sí? Muy bien, entonces voy a tener la suma exclusiva, pero negado. Esta formulita pertenece aquí. Y esto de APMD pertenece a todo esto. Es lo contrario, miren. Entonces, en un comparador, ¿cómo lo implemento para que me diga que tal número es igual a tal número? Con un OR exclusivo negado. O sea, sería un XNOR, ¿no? Un XNOR exclusivo. ¿Ah? ¿Cómo implemento que A es mayor? Miren, si A es mayor no lleva negación, ¿ve? B es el que lleva negación, A es mayor. ¿Cómo implemento el A es menor? Aquí está, ¿ve? A es menor que B. El A lleva negación. ¿Por qué llevará negación? Porque, ojo, acá sería como si tuviera 1 y como si tuviera 0, ¿no? Aquí ve. ¿Recuerdan? El que no lleva negación es un 1 y el que lleva negación es un 0. Entonces aquí, ¿quién es mayor? El 1, A es mayor que B. Aquí ve, el A tiene negación, 0. El B está libre, 1. Aquí, ¿quién tiene negación? El A. Entonces A es menor que B. ¿Ok? Porque 1 es mayor que 0. Entonces, estas son las fórmulas. Ojo, a ver, ahora acá lo voy a escribir arriba. Para que sea A mayor que B, miren, el A, para que sea A mayor que B, fíjense, el A tiene que ser 1. Ah, muy bien, entonces A. Y el B, negado. A es igual a B, muy bien. El A, suma exclusiva B, negado. A menor que B, el A tiene que ser menor. El A tiene que ser 0 y el B tiene que ser 1. Esas son las fórmulas que me gobiernan el comparador. Para dos números, dos bits nada más, ¿eh? Ojo. Ahora viene lo interesante. ¿Y qué pasa si yo tengo, imagínense una clave, son 128 bits? Las claves que generamos en los cajeros, por lo menos mínimo, tienen 128 bits de longitud. Entre la clave propiamente dicho, porque miren, si ustedes ingresan 4 dígitos, o sea, 4 números, cada número son 8 bits. Recuerden el código ASCII. 4 por 8 son 32. Ahí nomás están ingresando 32. 32 bits. Aparte los bits de la codificación, para que no se entienda la clave.
Son 32 más, ya estamos en 64. Aparte los bits de la segunda codificación para que se pierda, no sea poco detectable, no sea tan fácil encontrar la clave en los piratas del cibernéticos. Estamos hablando de 96 bits. Y aparte el relleno, más o menos 128 bits. Y esto es que hay encriptaciones más complicadas que me permiten poder manejar más seguridad todavía. Entonces aquellos diccionarios que comienzan a buscar las claves, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, sí lo pueden encontrar, sí, pero cuando el número de bits que utilizamos para la parte de seguridad es poca, ¿no? Es bajo. Pero si yo le pongo 128 bits, es como estuviéramos hablando de 2 a las 128 posibilidades de código. Y si 2 a la 10 o 2 a la 20 era 1.000.000, imagínense 2 a la 128. Estamos hablando pues de varios cientos de miles de millones de posibilidades que existen para poder determinar esa clave, ¿no? Entonces es un poco más complicado. ¿Y qué función cumplen los comparadores? Justamente pues ellos son los únicos que pueden establecer si la clave es correcta o no es correcta. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Entonces vamos a borrar. ¿Tomaron nota? A ver. A ver. Quiero conversar con los padres de familia. Un segundito. Un segundito, muchachos, un segundito. Ok, listo, muchachos. Ya ven justo lo que no quiero que suceda conmigo, por eso lo cuido como oro, mi herramienta de chamba, muchachos. Se quemó su máquina del profesor de mi nieta. Y ahora, pues, ¿quién podrá defenderlo para que haga sus clases? Ok. Muy bien. Le llamaremos a Eddie, ¿no? Para que lo arregle. ¿No, Eddie? Se ha ido la luz, dice, y ha venido con fuerza, y es una máquina de escritorio, así que tantas cosas puede pasar. Le mando una nueva mejor. Ok. Listo, muchachos. A ver, ahora sí. Vamos a la siguiente. Acá sí. Ajá. Nos fuimos por el lado más fuerte, muchachos. Pero miren, voy a eh, salir de acá un segundo. Voy a abrir una hoja en blanco, ¿ya? Para que podamos trabajarlo. O acá mismo de repente me permite, un segundito, agregar una hoja en blanco. Ya, un segundito para salir de acá. Ya, acá está. A ver, aquí creo que es, sí. Insertar página en blanco, ahí está, para no salir. Excelente. Ahora sí voy a de nuevo a presentar. Listo, acá está, excelente, acá está, muchachos. A ver, manito, herramientas. Ya. Listo, muchachos. A ver, vamos al plato débil, porque si no vamos al plato fuerte, todavía. Miren,
Por ejemplo, ¿qué pasa si el número es 2 bits? A1, A0, B1, B0. ¿Cierto? Voy a comprar dos números nada más, de 2 bits, de 2 bits. ¿Qué puede pasar? Cuando dos números es mayor. Por ejemplo, miren, yo me voy al sistema decimal, ya me voy a ir acá al costado a recordar saberes previos. Miren, en un sistema decimal, 32,62. ¿Quién es mayor? 62. 62. ¿Y qué he hecho para saber, y qué he comparado para saber que 62 es mayor? Los dígitos, cada número. Ya, pero fíjate acá, ve, este 2 es igual a este 2. Ah, ya, el 3 y el 6. Claro, excelente. Exacto. Si se dan cuenta, el algoritmo me dice que yo debo comparar qué cosa. Primero se compara el más significativo, ¿cierto? Por ejemplo, acá miren, 36 con 38. ¿Quién es mayor? Profesor, cuando yo entiendo por el más significativo, es ¿Ya? el que tiene mayor valor. Así es, el mayor peso. Así Y es. entonces el El mayor 38. peso. Claro, pero fíjate, claro, correcto. Fíjate Sería acá, el 8 y el 6, ¿no? exacto. Fíjate, a pesar que el más significativo son iguales, pero se compara el segundo, Mm, ¿correcto? Igualito lo que hacemos nosotros. Claro, nosotros lo sabemos de memoria los números, pero yo me iba más por el algoritmo, o sea, lo que hace la máquina, ¿no? La máquina lo primerito que hace es comparar los dos primeros, ¿cierto? Compara los dos primeros. Y pregunta, ¿no? Dice A1 mayor que B1, o pregunta A1 es menor que B1, o A1 es igual a B1, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿no? Si es mayor, si es menor o si es igual. O sea, compara. Luego, recién, si es mayor, si A1 es mayor que B1, entonces deduce que A es mayor que B. ¿Por qué? Basta que yo sepa el primerito, ¿cierto? Basta que yo vea que el primero es mayor y automáticamente, o sea, que el más significativo es mayor y automáticamente digo A es mayor que B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el más significativo, por decir la decena, para nosotros en decimales las decenas, las centenas, las unidades de milla, basta que uno de ellos sea mayor que el otro y automáticamente el número es mayor. O sea, comparamos el primero. Ahora, ¿qué pasa si son iguales? Recién si son iguales, como en este caso de este segundo ejemplo, recién aquí pasa a comparar el otro, ¿no? A0 mayor que B0, A0 menor que B0, ¿cierto? O me dice también A0 es igual a B0. Ahí recién, ojo, me comienza a comparar. ¿Ya? Entonces, si encuentro, siendo estos iguales, encuentro que el primero, o sea que en este caso el segundo, ¿no? El segundo es mayor, entonces digo, este número es mayor, el A es mayor. En cambio, si encuentro que este es menor, digo, entonces el segundo número es mayor, o el primero es menor que el segundo. Y si son iguales ambos, entonces digo, si el primero es igual, el segundo es igual, entonces los números son iguales. A ver, mucho ojo con esta lógica, una copiadita, una escritura o un análisis, a ver, verifican ustedes. Un par de minutos ahí. Entonces, mientras van tomando nota, les vuelvo a comentar, les vuelvo a explicar, ¿ya? Para comparar dos números, lo primero que tengo que hacer es analizar el más significativo. Si son en el caso de los números decimales que usamos nosotros,
pues hacemos la comparación de las decenas, si son de 2 dígitos, centenas, unidades de millar, el mayor, ¿no? El más significativo, el que tiene el mayor peso. A eso le llamo, a ver, a eso le llamo el más significativo. También algunos textos lo encuentran así, ¿ve? MSB es el más significativo, es el bit más significativo, ¿eh? Y el otro se llama el LSB, que es el bit menos significativo. El de menos peso, en otras palabras, ¿no? El de menos peso. ¿Ok? Entonces, volviendo a la comparación, yo comparo, pues si tengo 2 números, comparo primero el más significativo, ¿no? Si el más significativo, el de mayor peso, es mayor, suficiente para decir que ese número es mayor. Si es mayor A, será mayor A. Si es mayor B, será mayor B. O sea, en el primer bit está la clave de saber si 2 números son, quién es mayor y quién es menor. Pero si son iguales, ahí recién me voy a comparar al segundo bit. Y si tengo un número de 3 bits, entonces aplico igual, ¿no? Primero comparo el primero. Si son iguales, comparo el segundo. Si son iguales, comparo el tercero. ¿Ok? A ver, tomen nota para poder hacer la segunda lógica. O sea, la lógica más completa ya de ese número, ¿no? Esta parte suena muy interesante porque nos ayuda a poder pensar lógicamente. Es así como la máquina hace las comparaciones, es así como se le desarrolla pues un algoritmo, ¿no? A la máquina que estoy haciendo yo los algoritmos, ¿no? De cómo la máquina trabaja, ¿no? Cómo la máquina opera. ¿Ok? A ver. ¿Listo? Ahora sí, miren. A ver, vamos a comparar, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi...? Por aquí está. Miren, les hice caso, me compré mi tableta y ya por lo menos ya lo estoy usando y me sirve para mi pizarrita, miren. Mis números no son tan feos, ¿no? Con el mouse salían feos mis números. A ver. Está mejor, profe. Antes si le baja el diámetro de la punta, más finito se vería mejor. Sí, sí, eso ya... Sí. No, pero no, más finito no, porque no lo vería yo. Yo estoy con lentes y lo veo lo justo. A ver, entonces, ¿cuándo A es mayor que Ya, B? profe. Miren, ¿cuándo A es mayor que B? Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Cómo yo puedo decir que este número A de 2 bits es mayor que B? ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a hacer. Si A1 es mayor que B1, ¿cierto? Entonces yo digo que A es mayor que B. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ven. Si el 3 es mayor que 6, el número 32 es mayor. Pero como el 6 es mayor que 3, entonces el 62 es el número mayor. Entonces la primera comparación es en el primer bit. ¿Ya? O, conectivo O, puede darse el caso de que sean iguales, ¿cierto? De que A1 sea igual a B1, pero al mismo tiempo tendría que ser el A0 mayor a B0, ¿cierto? En esos casos, entonces yo diría que efectivamente A es mayor que B. ¿Sí? Miren, ¿qué estoy diciendo acá?
Estoy diciendo que A es mayor que B si es que el primer dígito es mayor, o sea, el más significativo. O también si es que son iguales y el segundo dígito es mayor. ¿Cierto? Eso es lo que ese es mi algoritmo. Si el segundo dígito es mayor, siendo los primeros iguales, entonces A es mayor que B. ¿No hay otro caso? No hay otro caso, ya comparé todo. Entonces, ¿y cómo yo diseño? Ya me voy a la parte del diseño. A mayor que B, ¿se acuerdan? Un número es mayor cuando no lleva negación. Entonces digo A1, B1, negado. Si yo digo así, miren, A1, B1 negado, aquí estoy diciendo que A es mayor que B. Por mi definición anterior, en mi tabla, ¿se acuerdan? Había unas formulitas ahí. O significa un más. Más. A1 es igual a B1. Muy bien. A1, suma exclusiva, B1, negado. Ese es, A es igual, A1 es igual a B1. ¿Eh? O también que el A0 sea mayor. Entonces, A0 para que sea mayor, ahí está. Listo, miren, ya tengo mi primera ecuación lógica para, este sería mi ecuación lógica para A mayor que B. Profesor, cuando A1 es igual a B1, usted ha puesto que es una SOR negada. Claro, estoy, fíjate en la, a ver, Ah, ya. claro, fíjate en Ya. la tabla anterior. A ver si es que, espérate un 5, creo que acá está. Sí, profe. Ahí está, acá está, mira, justo está acá. Ve. Cuando dos números son iguales, ¿no? Aquí está, ve. Es la suma exclusiva negada. Cuando A es mayor, no lleva negación, lleva B. Y cuando A es menor, A lleva negación y B no. Eso estoy aplicando. Esa definición la estoy llevando acá, ¿ven? Aquí la estoy aplicando. Entonces me dicen A1 es mayor a B1. Ajá. Entonces, al decir A1 es mayor a B1, estoy diciendo A1 no lleva negación. O es un más. El O es un más. A1 es igual a B1. Ahí está, A1 suma exclusiva negada. Y además tiene que darse que A0 es mayor que B0. Entonces A0 sí negada. A ver, tarea para ustedes, A menor que B, ¿cómo sería su ecuación lógica? Y A es igual a B, ¿cómo sería su ecuación lógica? A ver, los espero ahí un par de minutos, un toque al servicio.
Listo, muchachos. A ver, ¿quién me dicta cuál sería ahora para A menor que B, cierto? Eso no sería A negado, B, Ah, claro, sería, pero sería, A1. claro, A1, correcto. Que sea primero que sea menor, ¿cierto? Eso es efectivamente A1 negado, B1, ¿cierto? Ahí está. Ya, ok. O, ¿cierto? O que sean iguales, ¿verdad? A1 que sea igual a B1 y que se dé el segundo caso, ¿no? Que A0 sea menor que el B0. Ahí está. Como en el ejemplo, ¿no? Del 36 con el 38. Entonces este O se convierte en más, ¿correcto? Ahí está, listo, ya está. Miren, esto siempre hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, basta que el número sea negado, es menor. Dice que como no son iguales. O sea, su fórmula ya de frente, ¿no? Serían Entonces, sin negar, ¿no? O sea, claro, no, en este caso, cuando son iguales, sería También negado a uno. ya, a uno, Es negado, ¿no? el sorne, ajá, ok, correcto, así es. ¿No? Así es que el primero sea igual y que además el segundo también sea igual, ¿cierto? Ahí está bien. Que el primero sea igual y el segundo también sea igual. Y listo. Miren, ya tenemos mis tres ecuaciones lógicas. Esta es la ecuación lógica para la menor que B, esta es la ecuación lógica para la mayor que B, y esta es mi ecuación lógica para el A igual a B. Listo. Ya tengo una, dos y mis tres ecuaciones lógicas. Y con eso ya implemento mi circuito. O sea, con eso yo ya puedo irme a implementar ya mi comparador de 2 bits, ¿no? Ok, tomen nota. Ojalá nos dé el tiempo para hacer de una vez el multisync y vean cómo funciona. Son las 9 ya, sí, ¿no? Las 9, 9 y 10. Tiempo no perdona, muchachos. Ya estamos octava semana, medio ciclo. Seguramente ya están dando parciales. ¿Ayer no dan parciales? No. Sí, hicimos dado una partida ayer. Ya deben estar en parciales. ¿Ya? Me preocupa, claro, si bien es cierto, el próximo ciclo van a ser más números de compañeros, ustedes que se van a incorporar, me preocupa los que se están yendo o los que se han ido. ¿Qué saben? ¿Por qué se han ido? ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún caso? Por trabajo, profesor, en su mayoría. La chamba, ¿no? Ya. Incluso los que se fueron desde el primero. No sé si sí les dije, creo, que aquellos que por A o B no terminaron primero, sí podían estudiar el segundo ciclo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el sistema modular, la nota es modular por módulo. Por ejemplo, ustedes para que aprueben el módulo 1 tienen que haber aprobado todos los cursos, bueno, llamémoslo así, en este caso, el módulo 1 que se llama Diseño e Instalación de Sistemas Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Tienen que haber aprobado electrotecnia general, electrónica analógica,
tienen que haber aprobado instalaciones eléctricas, pero además también tienen que haber aprobado sistemas digitales, eh, tableros y máquinas y tableros industriales y diseño e instalación electrónica. O sea, esos 6 unidades didácticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si alguien de sus compañeros, por ejemplo, no llevó o se retiró, no llevó a electrotecnia general, electrónica analógica, instalaciones eléctricas, puede llevar sistemas digitales, diseño de instalaciones electrónicas y máquinas eléctricas. ¿Y por qué puede llevar? Pues que el módulo acaba con esos 6 unidades didácticas. O sea, el módulo todavía no acaba, el módulo 1. Entonces, recién ahí se puede decir que efectivamente la persona que no ha desaprobado o ha aprobado el módulo. ¿Ok? Un segundito, muchachos. Ok, muchachos, lo que pasa es que necesitan informes y yo no tengo tiempo, estoy en clases ahorita. Ok, listo, muchachos, a ver. Les decía entonces que, pues, para hacer este tipo de comparaciones, ¿no? Tengo que tener en cuenta
los bits más significativos, ¿no? El de mayor peso. ¿Ya? Que el de más significativo es el de mayor peso. Entonces, ese es el que empiezo siempre comparando. Si el de mayor peso es mayor, suficiente criterio para establecer que, bueno, pues que este número A es mayor que B. Pero si el, ojo, igual también para el menor, ¿no? Si el del primer mayor peso es menor, suficiente para decir que el número es menor. Y si es igual, ahí sí tengo que comparar ahora el segundo número. Si el segundo número es mayor, entonces este número es mayor. Pero si el segundo número es menor, entonces este número es menor. ¿Ya? Y si es tres números, a ver, atención. Ahora sí les presento tres números. Tilín, tilín, tilín. Ahí está. Tres números. Ya, un segundito para borrar esto. Acá. Listo, muchachos. Ahí está. Entonces, miren, ahí está ya separado para 3 bits. Hola, ¿están ahí? Sí, yo creo que sí están. Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Estamos. Sí, profe. Entonces hay que buscar, ¿no? Nuevamente les repito, mientras van viendo esto, busquen a sus compañeros. Aunque ahora, claro, todavía estamos ya medio ciclo, ya va más complicado, más difícil, pero en todo caso el próximo ciclo, ¿no? Ayer lo vi al Salazar que salió por la tele, ¿lo visto? Por el Facebook lo he visto. Ah, sí, profesor. Están protestando, ¿no? No era el momento, muchachos, pero bueno, ya sucedió, pues justo en estos momentos. ¿Protestando sobre qué y por qué? No, por un colega de mecánica que no está haciendo clases al parecer. Y, y como es reiterativo, o sea, con promociones anteriores parece, entonces ahora los chicos desde el segundo ciclo ya son mayores, pues ahorita que se está dando la educación a distancia, la mayoría de estudiantes son mayores, o sea, son gente que quiere estudiar, que ha querido siempre estudiar, pero nunca ha tenido la oportunidad de estudiar a distancia, ¿no? Se ven mayores, claro, se ven también chicos, pero siempre hay uno o dos que son mayores y son los que manejan todo, ¿no? Tienen razón, o sea, docente que no cumple pues con sus funciones de hablar, pues hay que quejarlo. Me parece que se han informado de situaciones anteriores y han generado todo un caos. ¿Y por qué no era el momento? Porque justo en estos momentos estamos buscando pues lo que se llama el licenciamiento, ¿no? Acreditación, ¿no? Claro, el licenciamiento. Ahorita justo vamos por buen camino. Estamos en un 60% ya de avance. Entonces, esta semana han visitado los laboratorios, por ejemplo, el director regional o los enviados de la Dirección Regional de Educación de Ancash. Y como me comentaba ayer, por ejemplo, el coordinador, jefe coordinador, magíster Freddy Hermenegildo, me comentaba ayer pues que se han quedado gratamente sorprendidos, ¿no? De ver que electrónica, bueno, al menos me habló por electrónica, contamos pues con equipos que se usan en la industria, ¿no? Como los PLC, los variadores, o sea, no son maquetas, no son maquetas básicas o de PLC básicos, sino son tal y conforme los que se usan, ¿no? Y entonces un poco que dio una buena impresión nuestro laboratorio, ¿no? Porque lo han preparado, que han llegado a visitar los laboratorios para, no sé si pensarán implementar o solamente, creo que están verificando para ver si lo lanzan los laboratorios también a lo que es licenciamiento. Entonces claro que de hecho que eso no lo tienen el resto de institutos, ¿no? Eso definitivamente no lo tienen, pues porque son proyectos hechos con alumnos, con egresados, ¿no? Son proyectos con el mismo presupuesto que ustedes pagan de matrícula. O sea, se compran módulos. Incluso ahora hay gente que se está por titular, por ejemplo, y que nos están dejando nuevos módulos de esto y nos traen equipos, pues,
de marca Siemens, Allen Bradley, o sea, cosas que realmente se implementan pues en las empresas, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, tratar de, recuerdan la problemática que me preguntaban el otro día, eso es lo que buscamos, ¿no? Justo tratar de solucionar, de incrementar el número de módulos, ¿no?, educativos que usamos, para de repente hacer una educación más personalizada, ¿no? Que ustedes utilicen cada 2 un módulo. Lo ideal sería que cada 2 usen un módulo, ¿no? Pero en la realidad, pues, a veces son cada 4, cada 5. Y peor que algunos le tienen miedo, solamente 1 o 2 nomás manipulan, entonces a veces se da ese caso, ¿no? De que jóvenes se la pasan mirando también, eso también hay. Pero de todas maneras, en cuestión de los módulos, nosotros estamos ahí siempre tratando de incrementar ese número de módulos, ¿no? Por eso que, como es nuestro punto débil, pero que lo estamos atacando desde muchos frentes para solucionarlo, yo creo que ustedes también en su proyecto de investigación, también de repente lo pueden considerar para que cuando se titulen también ustedes salgan, nos implementen pues algún módulo, ¿no? La mayoría lo implementan los egresados, la mayoría. Porque el presupuesto, pues imagínense, un presupuesto de 7.000, 8.000 soles nos alcanza pues para a la justa para si un módulo, un solo módulo de automatización que tenga PLC, que tenga variador y que tenga HMI, solo un módulo nos cuesta un promedio de 15.000 soles. Y con 8.000 soles o 10.000 soles que nos dan de presupuesto por semestre, entonces no, pues no sale a cuenta. Imagínense, peor ahora con esto de la pandemia, imagínense, o la cantidad de alumnos que han bajado. Saquemos la cuenta nomás ustedes, 7 alumnos, 8 alumnos, exagerando en toda la carrera ahorita pues tendremos 40 alumnos, exagerando, de lo que eran pues 80, 90, ¿no? Entonces, si tenemos 40, saquen su presupuesto por, ¿cuánto pagan ustedes? 220. Estamos hablando de 8.000 y de los, ¿no? Sí, de 8.000 y de los 8.000 al área pasa pues por lo menos 5.000. Con 5.000 compramos un HMI y un par de cables, o sea, no alcanza. Por eso que recurrimos muchas veces a los egresados, ¿no? Y los egresados, algunos lo tienen, otros lo consiguen o lo implementan, ¿no? Un mixto ya, entonces el instituto egresado se hace un proyecto mixto donde todos colaboran y sale algo interesante que queda para el área, ¿no? Lo importante es que estos proyectos que hacen los egresados quedan en el área, o sea, no se pierden ni nadie se los lleva, son proyectos para que sirven, que les van a servir. Por ejemplo, ustedes van a usar muchos proyectos que han sido hechos por alumnos o por egresados, ¿no? Y que están operativos como módulos instructivos, ¿no? Ya que el gobierno, pues no, solamente da los sueldos de los profesores, no da ni siquiera una hoja de papel bond para el trabajo del instituto. Por eso es que se cobra una pensión, ¿no? Porque ahora, bueno, pero igualito hay gastos. El instituto solamente de energía eléctrica, cuando ustedes pasan por el instituto, lo van a ver que el instituto está encendido, las luces. Porque hay talleres que se pueden perder cosas. Hay vigilantes que hay que pagar a los vigilantes. Si lo cerráramos solo el instituto y todo apagado, se ahorraría un montón de plata, pero ya ha pasado, ya nos han robado varias veces. Y hay tecnología que cuesta un montón. Entonces es peligroso. Por eso los gastos, ¿no? Gastos operativos que le llaman. Y por eso la necesidad de cobrar una pensión. Pero bueno, ya pensión no, sino un pago, un solo pago, ¿no? Por los 4 meses. Ok. Listo, miren, entonces acá tenemos para tres VIX.
¿Ok? A ver, vamos haciendo para 3 bits. Nuevamente, miren, ¿qué se va a comparar? Entonces, vamos a ponerlo acá. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Segundo para ver dónde estoy. Aquí estoy. Listo. Profesor, no se le escucha su audio. Ok. Uy, ahora sí, de nuevo entonces. Miren, entonces tenemos los números. Qué raro, o sea que todo lo que he conversado hace rato no me han escuchado tampoco. Hasta la parte donde dijo que los módulos lo compartían los alumnos que ya egresaron, hasta ahí. Ah, Pero ya. cuando comenzaba a explicar esto, no. Qué raro, salvo que lo haya, el lápiz lo haya clausurado el audio, haya dado clic acá, ok. Entonces, miren, les decía, comparamos el más significativo, ¿ve? A2 con B2, ¿cierto? Y acá está B. Para que A sea mayor, significaría pues que es suficiente que el A2 sea mayor, ¿ve? Y ya para qué comparar el resto si el más significativo es mayor. O puede darse el caso que sean iguales, pero que sea ahora A1 el mayor, que B1, aquí está, ¿ve? A1 mayor. O pueden que A2 y A1 sean iguales, ¿ve? A2 igual a B2, A1 igual a B1. Y que el tercero sea el mayor. La otra comparación, yo comparo si acá sería A menor que B, acá hay un pequeño detalle. Para que sea A menor que B. Comparo el primero igualito, ¿ve? Si es menor, suficiente, ¿ve? Ya no comparo el resto, ¿ve? Suficiente, A menor que B. Pero si el primero es igual, entonces comparo ahora el segundo, ¿ve? A menor que B. Y si ambos son iguales, entonces comparo el tercero, ¿ve? A menor que B. Y la otra, pero, la otra posibilidad es que sean iguales los tres, ¿no? Que A2 sea igual a B2, que A1 sea igual a B1, que A0 sea igual a B0. Ok, a ver, lo dejo ahí, tomen nota, tomen foto, tomen la diapositiva. Hay un video, ojalá que no se haya pausado, ahí está el video. Pero no lo ven casi los videos, muchachos, porque yo he estado entrando al YouTube, siempre cargo los videos, veo 2 vistas, 3 vistas. Profe, ahí están mis comentarios, mis likes. Allá sí he visto algunos ahí. También, profe, también. Yo lo he descargado, profesor, lo tengo guardado en mi computador. Ya. Sí, pues sí he visto las. En cambio, los videos Profesor, porque antiguos. no hay mucha información. Claro. No, es bien difícil conseguir información de digital. Analógica hay un montón, pero digital no hay. Ah, sí hay, sino que es complicado, o sea, complicado no lo difunden mucho, por lo mismo que hay que armar circuitos, que hay que implementar, ¿no? No lo difunden mucho, porque he visto, por ejemplo, algunos de que no son mis estudiantes que también lo están viendo digitales,
Pero más que todo es por la parte de la aplicación, ¿no? De cómo nosotros esto lo llevamos. Porque ahora, fíjense, ahora existe ya lo que les decía, ¿no? Los arreglos programables. Pero los arreglos programables nos lleva a programación. Ya no nos lleva a la lógica. Entonces, ¿por qué insistir? Porque una vez me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Por qué insistir con los circuitos, me hicieron una pregunta relacionada a que si ahora es todo programable, mejor enséñanos a programar, me dijeron. Entonces, lo que pasa, jóvenes, es que la lógica nos da el orden de cómo funcionan las cosas para poder hacer nuestro algoritmo. Todo programa, ¿de qué parte? Parte de un algoritmo. Ahora que van a entrar a microcontroladores se van a dar cuenta que todo programa, para hacer un programa yo tengo que hacer primero una lógica de funcionamiento. ¿Cómo debe funcionar? Y esa lógica de funcionamiento se llama mi algoritmo. Hace un momento yo mismo les decía, ¿no? ¿Cómo se compara? Esto que estamos haciendo de la comparación es un algoritmo. Es una lógica de cómo debe funcionar o cómo funciona. Entonces, si yo me voy a programar, voy a tener muchos problemas. Porque para programar, ojo, incluso si yo trabajo con microcontroladores o con Arduino, ustedes ingresen a internet y como bien dijo su compañero, claro, con digitales hay poca información, con Arduino van a encontrar que hay cientos de miles de informaciones, muchachos, o sea, de publicaciones. Por eso se le llama software libre, hardware libre, porque prácticamente tienen de todo. Todos los programas están hechos, y incluso ahora mismo que yo enseño, por ejemplo, microcontroladores, estos dos Arduino, hasta yo para enseñar tengo algunos inconvenientes para que mis alumnos me entiendan. ¿Por qué? Porque no tienen esa lógica de programación, ¿no? Por ejemplo, de aquí vendría a ser recién que se enseñe una lógica, un fundamento de programación ya, ¿no? Pero de frente nos vamos ya a microcontroladores. Entonces ahí tengo que aplicar algunas nociones. Y ya cuando llegan a Arduino ya saben lo básico, pero de ahí para saber programar, difícil. Si un programador, bueno, algunos de ustedes son egresados de informática, de repente me darán la razón, para aprender a programar, nunca se termina de aprender a programar, en otras palabras. Nunca se termina, si yo sé de repente programar utilizando un lenguaje C, cuando sale otra herramienta de programación diferente de C, tengo que estar actualizándome, tengo que estar nuevamente practicándola, ¿no? Igual ocurre con los microcontroladores, ¿no? Que solo con los Arduinos he visto que hay cantidad de información. Y con los arreglos programables tampoco veo información, ¿eh? O sea, tampoco veo muchos laboratorios o muchas cosas que se suban. Por eso la necesidad de tener una lógica, un fundamento, muchachos, una base. Entonces nosotros estamos aprendiendo a razonar o aprendiendo el logaritmo de trabajo, de funcionamiento de nuestras máquinas, ¿no? Y esto nos da también un ordenamiento lógico, un razonamiento lógico, para que cuando vayan al campo, pues razonen más rápido. La matemática, la lógica, la física nos da esas cualidades. Pero claro, si es que le prestamos atención, ¿no? Ok. Listo, ahora sí vamos a implementar aunque sea uno, ya, antes que nos gane la... Ahí está, todavía disponemos de una media horita y algo más. 10:15, ¿verdad? Ya. Sí, yo creo que sí, 10:15. Ahora no sé si me escuchan porque nadie me responde. Oh, sí, le escucho. Ok. Estaba pensando en eso que nos dijo de Arduino. Allá. Y sí, pucha, que es bien interesante. Con las líneas de código exactas,
trabaja solo el circuito. Claro, claro, o sea, pero si te das cuenta, las líneas de código ya están, ya existen. O sea, yo no tengo que enseñar a programar ahí, porque tantas personas, como se llama software libre, entonces y hardware libre, entonces todo el mundo, claro, no, ojo, no he entendido software libre como esto, normalmente llamamos software libre al Linux, ¿no? A la línea de Linux, sino simplemente que está libre y disponible tanto el programa como el hardware en la internet. Entonces nosotros solamente tenemos que entrar a internet, buscar lo que queremos hacer y ejecutar, ¿no? No hay más. Implementar el circuito y ejecutar. Entonces, no voy a ponerme a enseñar a programar en ese curso porque todo ya está hecho, casi todo, casi el 99% de cosas están hechas, ¿no? Pero de digitales yo estoy seguro que les doy los ejercicios para que resuelvan, al menos los que yo siempre tomo, y se van a la internet y se la pasan. ¿Sobre qué se basan los ejercicios digitales? Más o menos un ejemplo. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? ¿Te refieres al examen? No, sí, así como usted dice que, no, por ejemplo, ¿eso es lo que estamos estudiando ahora o lo que viene en los módulos posteriores? Me está dando el ejemplo. Correcto. Lo que viene es lo que se viene. Lo que se viene. Porque esto de acá nos da una lógica, nos da un orden. Por lo menos acá ya sabemos cómo funcionan, por ejemplo, los bloques funcionales, ¿no? Comparadores, multiplexores, codificadores. Entonces, pero todo ello, ya cuando vamos a operar, ya lo vemos a nivel de, se le llama a veces, en programación le llaman orientado a objetos, cuando ya comienzas a controlar cosas, ¿no? Ahorita estamos viendo solamente los bloques funcionales. ¿Ya? De acá ya viene la lógica secuencial para generar secuencias, para generar cosas automáticas, para automatizar. Y luego ya cuando llegas a microcontroladores ya ves la programación, pero para mover cosas, ¿no? Para animar cosas, para manipular cosas, prender y apagar, controlar. Y en micro 2, que es Arduino, ya viene la parte también de... hay más cosas, por eso hay más aplicaciones, por eso que se tomó la decisión el ciclo pasado de incluir Arduino en la currícula, ¿no? En micro 2. Entonces, todo lo que antes se hacía en microcontrolador 1 y 2, ahora se hace en microcontrolador 1, para dejar espacio en el micro 2 a Arduino, ¿no? Entonces, esto es la base, pero de aquí para adelante viene ya la parte, pues, ya aplicativa, ¿no? Podría decirse industrial incluso, porque, ojo, que ustedes ya creo que están en condiciones de entender que basta que yo prenda un LED y puedo prender, pues, cualquier máquina, ¿no? A través de interfaces de potencia, ¿no? Basadas en transistor, basadas en relés o basadas en octoacopladores. No sé si han visto eso, todavía creo, ¿no? Creo que el computador todavía, relé, sí, Claro. prácticamente, ¿no? Claro, si han visto relés, saben que si yo le doy un 1 lógico o 5 voltios o un voltaje menos de 5 voltios incluso, si yo logro manipular un transistor al corte y a la saturación, entonces cada vez que saturo el transistor, el relé acciona y me permite encender cargas hasta de 220. Eh, Igual con el optoacoplador, o sea, es igualito, basta que yo le dé un 1 ¿Hay lógico. relés menores a 5 voltios también que se pueden De activar? 3 sí, de 3 voltios. Hay de 5, he visto de 6, de 12, de 24. Sí, pero incluso, claro, depende de la aplicación que uno le quiera dar, ¿no? Eso es más que todo está orientado a su bobina, a la bobina del relé, para que accione, ¿no? O sea, eso acciona bajo un principio de inducción magnética, ¿no? Que cuando le llega corriente a la bobina, hace la inducción y atrae pues con un imán, ¿no? Atrae los contactos y los contactos se cierran y dejan pasar pues la corriente, ¿no?
hacia el circuito. Existen pues de muchos amperios también de manejo de corriente. En cambio el autoacoplador no entra en contacto para nada con el circuito, sino a través de una interfaz óptica se genera luz, con ese 1 lógico, con 5 voltios se genera luz, y en el otro lado un triac, que es lo que ya conocen los triacs, un triac se encarga pues de dejar pasar la corriente alterna, ¿no? Entonces hay aplicaciones. Y ahora, ¿y qué tiene que ver ahí nuestra lógica? Pues nuestra lógica es uno lógico. Ojo, es uno lógico. Es como los valores preestablecidos. Miren el comparador. De repente yo no lo llevaba a la industria, pero miren el comparador, ¿no? Ustedes ponen su valor preestablecido en un surtidor de gasolina, vamos a ponerlo. Le ponen un número, ¿cierto? Le ponen la cantidad. Y al poner la cantidad, comienza a funcionar y va restando, va subiendo, y cuando llega a la cantidad exacta, lo compara y se detiene, ¿verdad? Cierran la electroválvula y ya deja de salir el combustible. Es también un ejemplo de un comparador, por ejemplo, ¿no? Y así va, y así en las industrias igual, ¿no? Cuando llega a una temperatura establecida, entonces encender una alarma. O cuando llega a la temperatura establecida, activar controles. También son ejemplos de activar un motor o activar la válvula de desagüe, etcétera. Son ejemplos también comparan, ¿no? Comparan magnitudes, comparan valores. ¿Ya? Y eso es lógico, sí, lógico, porque me dan un 1 suficiente que es un off, un on. La lógica del 1-0 trabaja bajo la parte del on-off, ¿no? Un on, un 1, un off, un 0, ¿no? Para que pueda accionar o apagar o prender o apagar cosas. ¿Ok? Chacho, me dan un segundito mientras van terminando de tomar nota esto. Listo, muchachos. A ver, ahora sí. Entonces vamos a multisim. Le decía antes que nos gane el tiempo. Vamos a implementar, ¿ya? Segundito. A ver, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Vamos a compartir. Creo que no está compartiendo la pantalla, ¿no? Ahora sí. Ok. Entonces vamos a... necesitamos 2 switch de
comparador de 2 bits nomás, ¿ya? Porque el de 4, bueno, que si no va a demandar mucha demora, pero de todas maneras vamos haciendo un comparador con un big switch de 2. Ahí está. Ok. Este es para el número B o A y este es para el número B. Listo, ahí está. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito los fuentes de un BCC, ¿no? Ok. Un BCC. Ok, ¿qué más necesito? Necesito una AN con un inversor, ¿ya? Un segundito para cerrar esto ya. Una AN y un inversor. Una AN es un 7408. Bueno, primero un 04. Ahí está, que es un inversor. Necesito una AN, que es el 7408. Ahí está. Luego necesito otra, necesitaba también otra AN. Y otro inversor. El inversor era también que necesitaba otro. Ahí está. Ok. Ahí se va corriendo. Y también necesito un oro exclusivo, ¿no? Uno, sí, solo un oro exclusivo. El oro exclusivo es 7480 y... A ver, ahí está. Así, por acá está. 74... 86. Ahí está. Ok. Listo. Listo, ahí está. Listo, muchachos. A ver, entonces sí necesito 3 probe, ¿no? Probe para A mayor que B. Vamos a ponerle el azul. Si son, vamos a ponerle un naranja. Y vamos a ponerle un, a ver, un amarillo. Listo. Ahí está. Ahora sí, miren. Si A es mayor que B, ¿qué puede suceder? Que A sea mayor, o sea un A, B negado. Entonces, A1, el primero va a ser A1, atención, A1, ahí está, el A1, ¿cierto? Por B1 negado, o sea, el B1 de acá, lo niego, y este B1 negado entra acá. Entonces, este sería, acá yo tendría, a la salida de esta puerta, yo tendría A1. A ver, vamos a mover un poquito incluso. Ahí está. A1, B1 negado. Bien, A1, B1 negado. ¿Ya? O, ya ven, faltaba un 32, un segundito, un segundito, faltaba el 32. Aquí está. Ok, entonces un 32 significa el O. O, entonces, cerrar, ¿no? Close, ya está. O, que sean iguales,
Entonces, un segundo para mover esto por acá. Estoy yéndome a mi formulita, a ver si acuerdan su formulita, ¿no? Acá dice, ojo, acá dice, a ver, voy a escribirlo ya para que me hagan, para que lo sigan. A ver, acá esto significa, a ver, esto significa A, B negado. Ojo, AB negado. ¿Qué significa AB negado? Significa que A es mayor, ¿cierto? O que sean iguales, o sea que A1 sea igual a B1, aquí está, miren, que sean iguales, ojo, ahí, atención, o que sean iguales, ahí está, y aquí está, tiene que ver un I acá, y el A0 sea mayor, o sea, acá me falta todavía otro más, ¿no? A ver. Ok, acá. Entonces, acá me voy más arriba, acá también. Y entonces que el A0 sea mayor, o sea, el A0 A0 mayor significa, bueno, este es A1, acá me había equivocado un segundito. Este es A1, B1 negado, ¿cierto? Ahí está, ahora sí. A1, B1 negado, ¿ya? O que sean iguales, acá la salida de esto es A1 igual a B1. Ah, pero es un NOR, ¿verdad? Es un XNOR. O sea, necesitamos negarlo, ¿ya? Un segundito para negarlo. Ahí está. Ahora sí lo negamos. Listo. Entonces, a la suma exclusiva lo negamos. Ya tenemos acá la salida. Tenemos, a ver, nuevamente a escribir texto. Tenemos que aquí decimos que A1, texto. Ahí decimos que A1 es igual a B1. Listo, ya está. O que sean iguales y, o sea, hay un y, esto se va a multiplicar. Entonces vamos a ponerle acá, que sean iguales y, ahí está, ¿ves? Esto multiplica acá. Ahí está. Que sean iguales y, pues que falta A0 sea mayor que B0. Entonces A0, B0 negado. Entonces falta acá el A0. O sea, aquí será el producto del A0, ¿cierto? Aquí. El A0 por el B0 negado. Entonces el B0 necesito negarlo. Por el B0 negado. ¿Está? Por el B0 negado. Ahí está. Este sería A0. Un segundito que ven. Dígame, profe, buen día. Entonces, A0, B0 negado. ¿Listo? Acá. A0, B0 negado. ¿Listo? Y esto se suma acá. Y esto le doy aquí. Y este va a ser, a ver, vamos a ver si es cierto. Hacemos las conexiones respectivas y listo, ya tengo el A mayor que B. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Entonces, damos correr.
A ver, si A es mayor, ahí está, miren, prende el azul. Si el primero es mayor que el... ¿Y qué pasa si son iguales? Ajá, entonces este debe marcar la diferencia. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está, miren, ¿ah? A ver. Atención. Este número lo voy a poner en alto. Entonces, miren, en ningún momento, aquí miren, en ningún momento va a accionar, ¿ven? ¿Por qué? En ningún momento acciona, ¿por qué? Porque esta es la lógica del mayor, de A mayor, este es A. Entonces, este es B. A B lo pongo, por ejemplo, ahí, 0, 0 con 0, 0, no es mayor. ¿Comparo el primero? Ah, sí, miren, comparando el primero, sí, efectivamente. ¿Comparo el segundo? También. Ahora, ¿qué pasa si los dos son iguales en el primero? Ajá. Comparo el segundo. Ahí está. Y acá, nada. Y ahí tampoco, porque van a ser iguales. Listo. ¿Ok? Ahora, para que sean iguales, entonces acá lo vamos a colocar su texto que dice acá A mayor que B, ¿no? A mayor que B. ¿Ya? Ese es A mayor que B, ya está. Entonces, ahora viene el A es igual a B. Para que sean iguales, se tiene que dar caso de que son iguales, pues A1 B1 y A0 B0. Entonces, vamos a detener esto un segundito. Ahí está, para que sean iguales, tenemos por acá. Y uno de estos también. Ahí está. Entonces, para que sean iguales nos falta comparar A0 con B0. Acá tengo el A0 y por acá tengo el B0. Listo. Entonces, estos de acá son iguales. Listo. Ahí está. Verificamos. A ver. Verificamos. Ahí está, miren. ¿Son iguales? Sí, miren. A ver si son 0, 0. Prende. 7 varió. Apaga. 7 varió. Prende. Son iguales, miren. Entonces, 7 bajo, apaga. 7 bajo, iguales. Si subo este, es mayor A. Si subo este, ahí está, son iguales. Si subo los dos, es mayor A. Si subo los dos, ahí está, son iguales. ¿Ok? Listo. Y para que sea... Este sea igual, para que sea menor falta, ¿no? Entonces acá el texto decimos A es igual a B. Ok. A ver. Y listo. Para que sea mayor, menor ahora, entonces es el A negado, ¿no? El A tiene que estar negado. Entonces necesitamos negar a A. Entonces vamos a negar a A. Vamos a detenerlo primero. Ahí está. Entonces necesitamos negar a A. Negamos a A. Entonces el A, este que es el A1, se niega y se multiplica por el B1. Y lo multiplico por el B1. Entonces esto lo niego y lo multiplico por el B1. Entonces lo multiplico por el B1, que es este de aquí. Ahí está, por B1. Y esto de acá se va a sumar O. Se va a sumar O. Ahí está, O
son iguales, que es este de acá, o son iguales, que es esta igualdad esta acá, o son iguales, y además se multiplica ahora el A1 con el A0. El A1 negado, ahora el A1 negado, perdón, el A0 negado ahora, el A0 negado, que es este, A0 negado, por el B0, ¿no? Por el B0, que es este de aquí. Listo. Listo. Este de acá se multiplica. Y este de acá me debe dar el menor. Le doy correr. Ajá. Miren, prende el naranja, ¿por qué? Porque son iguales ahí, ven. Si yo acciono A, es mayor A. Si yo acciono B, es mayor B. Pero ¿por qué se quedó prendido el otro? Ajá. Error, error. Ok. Ahí está. Mayor B, mayor B, mayor A, mayor A, mayor igual. A ver, error, error. Este es... Ah, ya encontré el error. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se ha venido acá? Este es el A1, el A0. Y este es el B0. Ah, esta es la igualdad, está bien, vean. Ah, ya, este es A0 con B0. Ah, pero faltaba multiplicarlo. Acá ya ha habido un error, muchachos, un segundito. Faltaba multiplicarlo también el A1 con B1, ¿cierto? O sea, también me falta otro de estos. De la 1 con B1. A ver, error, error. Este, a ver. A ver, lo voy a poner acá abajo, ¿eh? Ya está. Me faltaba comparar el A1 con B1, por eso es que me sale así. A ver, entonces me voy a la búsqueda. A ver, de la 1 a 1. A ver, este es A0 con B0. Me falta A1 con B1. A1 con B1. Aquí. Ahorita voy un segundito y luego acá estos dos los multiplico. Ahí está, listo. Listo, muchachos. Y este es aquí y este es acá. Ahora sí ya no me debe salir el error. A ver. Son iguales, prende iguales. Es mayor. Error, error. Ya. Ok, un segundito, ya. Ahora veo el error, muchachos. Un segundito. Profe, en el último que he puesto, A1 y B1, creo que está unido al... No está unido a la 1 y el B1, el XOR ahí.
No se escucha, profesor, lo que habla. Sí, ahora sí. Ahora sí, miren. Ahora sí son iguales. Es mayor A, es mayor B, es mayor B, es mayor A. Son iguales. Sí, ahora sí. Ok, ahora sí está bien. Un segundito, ahora sí está bien. Listo. Ya ven. Error había. Pero ya. Funcionó. Entonces, de esa manera yo compruebo y verifico, ¿no? Si son números son iguales, los números son diferentes. Imagínense, nosotros estamos comparando dos bits. Las máquinas, cuando trabajan con bytes, comparan de 8 en 8, con palabras doble, o con palabra, perdón, con 16 en 16, con palabra doble de 32 en 32, ¿no? Y así va aumentando el número de, ¿cierto?, de bits que se van comparando. ¿Y qué pasaría, les decía, si me dicen que después de esto se prenda un motor o se prenda una máquina, ¿no? ¿Cierto? Porque también puede darse ese caso. Me digan, si es mayor, prender el motor 1. Si es menor, prender el motor 2. Entonces, esa lógica hace que yo haga lo siguiente. A ver, vamos a... ¿Nos dará el tiempo? Si no, queda, pero vamos a tratar, a ver. ¿Con quién tienen de acá? Soto. Ah, no, Luisa, informática, con Wisa. Ah, ya ni hablar. Entonces, a ver, ojalá nos dé el tiempo. Vamos a agarrarle un 2N3904. Tiene que ser un NPN. Un 3904. Ok, que es un BC548 en realidad, ¿no? Esto yo le puedo poner acá, ¿ve? Le puedo colocar un... A ver, vamos a ver en los power. En los transformers, creo que está en los básicos. Relay, por ejemplo. O. Son iguales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un octo, a ver, déjame ver un segundito ya. Bueno, creo que vamos a tener que trabajarlo nomás con su... Es que esto yo me lo había hecho con el... Bueno, no hay problema. Hay que ver nomás acá. Básicos, relés, ¿no? Ok. Y el otro terminal va a tierra, ¿no? Bueno, lo continuamos la parte de potencia. Les quería hacer la parte de potencia, jóvenes, pero ya son 10:15. ¿Ya? Entonces esto lo continuamos. Me hacen acordar para hacerle la parte de Viernes, potencia. profe.
Muy bien. Viernes lo acabo. Viernes después de, ya saben después de qué, ¿no? Después de sus ejercicios. El viernes tenemos un poco de ejercicio, muchachos, que desarrollar. Acuérdense, no se olviden. Ok. Ok. Entonces, a ver, si no lo esperamos a su profe para darle pase, ¿no? Seguramente ahorita va a ingresar. Ok. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo conforme, muchachos? Aunque el Sí, pero circuito... profesor, ¿y no hay un circuito impreso ya para sumadores así? Para, Claro, ya, para, sí. comparadores, claro, Que el 7486 o el 74283, que sería cuestión de que lo vayas a ver. Ah, ya, sí hay, ya pues. Sí, ya tenemos impreso ya para esto. A ver, ¿quién entró acá? Su profe ya se fue. Su profe Freddy, ¿ah? Con el magíster tenía. Hola, jefe, buen día, buen día. ¿Qué tal, Arroyo? ¿Tiene clase con el segundo ahorita? No, me Ah, toca supervisión Huiza. correcto, ok. Te dejo entonces porque yo estoy saliendo. Ya. Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho. Te doy el anfitrión entonces, ¿ya? Te doy el anfitrión. Va, ¿ya te fuiste? Hola. ¿Se fue? Creo. Ahí está ahí. Ajá. Ah, aquí estás, ¿no? Ya, ok. Te doy el anfitrión, mi estimado. Se lo pasas al Inge Huiza, ¿ya? El anfitrión. Muy bien, jóvenes, los dejo. Hasta el viernes, cuídense mucho. Nos vemos, jefe. Chao, chao. El profesor, hasta luego. Chao, Mejor, chao. chao. Chao.